Esa noche, el valle sagrado se transformó. Donde antes había solo piedra y silencio, ahora ardían docenas de fogatas. Los guerreros que habían observado las pruebas en silencio tenso ahora hablaban y reían. Compartían comida, carne de cordero asada, pan recién hecho, frutas que habían traído en sus alforjas. Vino pasaba de mano en odres de cuero. Era una celebración. Pero Diego no estaba completamente seguro de qué celebraban. ¿Su supervivencia? ¿La vindicación de Catalina? ¿O simplemente el final de un ritual antiguo que se había completado como tantas veces antes? Le habían dado ropa limpia y tiempo para lavarse en un arroyo cercano. Ahora estaba sentado junto a una de las fogatas más grandes, con Catalina a su derecha y Mateo a su izquierda. El niño no se había separado de él desde el final de las pruebas, como si temiera que Diego desapareciera si lo perdía de vista. Don Rafael estaba del otro lado del fuego, hablando con los ancianos del clan. De vez en cuando, su mirada se posaba sobre Diego, pero ya no había dureza en ella. Solo consideración. Como si estuviera reevaluando algo que había creído saber. ¿Cómo te sientes?, preguntó Catalina en voz baja. Diego consideró la pregunta. Su cuerpo era un mapa de dolor, hombros que gritaban con cada movimiento, muñecas en carne viva vendadas con tela limpia, piernas que aún temblaban ocasionalmente. Pero más allá del dolor físico. Diferente, respondió finalmente. Como si algo que llevaba cargando durante años finalmente se hubiera aflojado. Catalina asintió como si entendiera exactamente a qué se refería. Las pruebas no son solo para castigar, dijo. Son para liberar. Para que un hombre vea quién es realmente cuando todo lo demás se quita. ¿Y quién soy? Catalina lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver mucho más de lo que él mostraba. Alguien que carga su pasado con honestidad, dijo. Eso es raro. La mayoría de los hombres mienten. A otros o a sí mismos. Pero tú miras tu oscuridad de frente. Diego no supo qué responder a eso. Un hombre anciano se acercó a la fogata. Era bajo, de cabello completamente blanco, con arrugas profundas que hablaban de décadas bajo el sol. Se sentó junto a Diego sin pedir permiso y le extendió un odre de vino. Diego bebió un pequeño trago. Era fuerte, áspero, pero bueno. El anciano habló en español con un acento aún más marcado que el de don Rafael. Te reconocí en el momento en que te vi atado a ese poste, dijo sin preámbulos. Estuve en Marruecos. En el 78. Sargento del Tercer Regimiento de Infantería. Diego se tensó. Su mano apretó el odre de vino. Escuché sobre lo que pasó en Taazarine. Todos lo hicimos. 17 civiles muertos. El oficial a cargo desapareció después. El anciano tomó el odre de vuelta y bebió. El ejército dijo que era un cobarde. Que huyó para evitar la corte marcial. Hizo una pausa, mirando el fuego. Pero yo estuve en Marruecos durante 5 años. Vi lo que la guerra le hace a los hombres. Vi cómo los oficiales tenían que tomar decisiones imposibles con información incompleta. Vi buenos hombres hacer cosas terribles porque en el momento parecía la única opción. Miró a Diego directamente. También vi a muchos de esos hombres continuar como si nada hubiera pasado. Aceptar condecoraciones. Presumir de sus victorias. Olvidar los rostros de los que mataron. Dejó que esas palabras flotaran en el aire entre ellos. Tú no olvidaste. Eso es lo que me dijo tu rostro hoy mientras soportabas ese poste. Estabas allí no solo por nosotros. Estabas allí por ellos. Por los que mataste. Pagando una deuda que nadie más te exigió pagar. El anciano se puso de pie. Mi nombre es Esteban. Y cuando don Rafael pidió nuestro voto, voté por aceptarte.
Porque un hombre que se castiga a sí mismo durante 8 años por un error ya ha pagado suficiente. Se alejó antes de que Diego pudiera responder. Catalina había escuchado todo. Puso su mano sobre el brazo de Diego suavemente. Todos cargamos algo, dijo. La diferencia es que algunos nos escondemos de ello y otros lo enfrentamos. Mateo sacó su carbón y corteza. Dibujó algo y se lo mostró a Diego. Era un hombre con alas rotas. Pero las alas estaban comenzando a sanar. Diego sintió el nudo en su garganta, pero esta vez no luchó contra él. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los hombres se habían retirado a dormir, Catalina le hizo un gesto a Diego para que la siguiera lejos de las fogatas. Caminaron en silencio hasta el borde del valle donde las estrellas brillaban con una claridad imposible sobre sus cabezas. Aquí, lejos del ruido y las luces, el mundo parecía reducirse solo a ellos dos. Necesito contarte algo, dijo Catalina finalmente. Sobre mi padre. Sobre por qué es como es. Diego esperó. Catalina miró las estrellas como si buscara las palabras correctas entre ellas. Cuando mi madre vivía, comenzó, éramos diferentes. Viajábamos más libremente. Comerciábamos con los pueblos españoles. Mi padre era, más suave. Confiaba más. Su voz se tensó. Entonces llegó un hombre. Un comerciante español de Granada. Dijo que quería comprar nuestros caballos, nuestras artesanías. Ofrecía buenos precios. Parecía honesto. Hizo una pausa, y Diego vio dolor cruzar su rostro. Mi madre confió en él. Lo invitó a nuestro campamento. Le mostró dónde guardábamos nuestros tesoros, nuestros documentos de viaje. Pensó que estaba construyendo un puente entre nuestros pueblos. ¿Qué pasó?, preguntó Diego suavemente. Nos traicionó. Volvió con soldados. Dijeron que habíamos robado los caballos. Que los documentos eran falsos. Confiscaron todo. Y cuando mi madre intentó protestar, cuando trató de mostrar los recibos que probaban que eran nuestros, la voz de Catalina se quebró. La golpearon. Frente a todos nosotros. Mi padre. Los ancianos. Los niños. Querían dar un ejemplo. Diego sintió rabia bullir en su pecho. Mi madre enfermó después de eso, continuó Catalina. No solo por las heridas físicas. Algo se rompió dentro de ella. Dejó de comer. Dejó de dormir. En 6 meses, se fue. Catalina, lo siento. Mi padre nunca perdonó. Nunca olvidó. Juró que nunca más permitiría que un forastero se acercara lo suficiente para lastimarnos. Que la confianza era debilidad. Que la compasión nos mataría. Catalina finalmente lo miró. Por eso cuando permití que me ayudaras, no solo cuestionó mi juicio. Vio a mi madre de nuevo. Vio la misma bondad, la misma voluntad de confiar. Y le aterró que yo terminara como ella. Diego entendió entonces. El peso de las pruebas. La dureza de don Rafael. No era crueldad arbitraria. Era miedo. Miedo de perder a su hija de la misma forma en que perdió a su esposa. Pero hoy, dijo Catalina, y ahora había esperanza en su voz, cuando hablé en tu defensa, cuando le dije que la fuerza no es nunca perdonar sino saber cuándo perdonar, algunos de los ancianos asintieron. Mi padre lo vio. ¿Y eso cambia algo? Lo cambia todo. Porque significa que tal vez, solo tal vez, puedo liderar de una manera diferente a la de él. Sin olvidar el pasado, pero sin dejar que me defina completamente. Se volvió para mirarlo completamente. Me ayudaste sin saber quién era. Sobreviviste pruebas que mataron a otros. Admitiste tus errores sin excusas. Hiciste todo eso sin pedir nada a cambio. No lo hice por ti, admitió Diego.
Al principio, al menos. Lo hice porque vi a Mateo protegiéndote y me recordó a las personas que no pude proteger. Lo sé, dijo Catalina. Y eso lo hace aún más significativo. Porque significa que tus acciones no vinieron de querer impresionarme o ganar favor. Vinieron de un lugar más profundo. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Diego. Ahora, dijo Catalina, volverás a tu choza. Vivirás tu vida. Pero ya no estarás solo. Nuestro pueblo te conoce. Te han visto. Y algunos, como Esteban, te entienden. ¿Y tú? Catalina sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que Diego vio en su rostro. Yo seguiré luchando por mi lugar. Por demostrar que puedo liderar con sabiduría y fuerza. Que no tengo que elegir entre una y otra. Lo lograrás, dijo Diego con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. Ya lo has demostrado. Regresaron al campamento en un silencio que ya no era incómodo sino que Campanyenebel. Y esa noche, por primera vez en 8 años, Diego durmió sin pesadillas. La mañana siguiente, la caravana regresó a las tierras bajas. Esta vez Diego no cabalgaba rodeado como un prisionero. Cabalgaba junto a Catalina, con Mateo al otro lado. Don Rafael iba adelante, liderando la columna con la misma dignidad silenciosa de siempre. Cuando llegaron a la choza de Diego, el sol estaba alto. El lugar se veía exactamente como lo había dejado, solitario, austero, un refugio construido no para vivir sino para existir. Diego desmontó. Los guerreros formaron un círculo amplio, menos formal que el de días anteriores. Don Rafael desmontó también y caminó hacia Diego. En su mano llevaba algo, un cordón de cuero del que colgaban 3 piedras pequeñas. Blanca, roja y negra. Las 3 piedras representan las 3 pruebas, explicó Catalina. Blanca por la resistencia del cuerpo. Roja por la claridad de la mente. Negra por la verdad del alma. Don Rafael se las ofreció a Diego. Quien vea esto sabrá que has sido probado y encontrado digno. Que tienes derecho a caminar en tierras gitanas sin miedo. Que eres reconocido. Diego tomó el cordón con manos que ya no temblaban. Se lo ató alrededor de la muñeca. Las piedras eran simples, sin adornos, pero el peso de lo que significaban era enorme. Don Rafael habló en romaní, luego en español. Durante 8 años has vivido como un fantasma. Presente pero no vivo. Aquí pero no parte de nada. Sus ojos, tan duros durante días, se suavizaron apenas 1 grado. Ya no tienes que vivir así. Nuestro pueblo te conoce ahora. Cuando necesites ayuda, nos encontrarás. Cuando tengamos necesidad, tal vez tú nos encuentres a nosotros. Extendió su mano. No al modo español sino palma con palma, dedos entrelazados. Un saludo que hablaba de respeto mutuo, de igualdad. Diego correspondió el gesto. Luego don Rafael hizo algo inesperado. Puso su otra mano sobre el hombro de Diego. Mi esposa habría aprobado lo que hiciste, dijo en voz baja. Ella creía que la bondad no era debilidad. Que ayudar a otros no te hacía vulnerable sino fuerte. Tragó saliva con dificultad. Tal vez tenía razón. Y tal vez nuestra hija heredó más que su belleza. Heredó su sabiduría. Se volvió hacia los guerreros reunidos y pronunció un discurso en romaní. Cuando terminó, todos golpearon sus pechos una vez. Rasai. Luego, uno por uno, comenzaron a marcharse. Grupos pequeños cabalgando hacia el este, de regreso a sus campamentos en las montañas. Catalina fue la última en irse. Se detuvo junto a su caballo, mirando a Diego. ¿Volveré a verte?, preguntó Diego. ¿Quieres verme de nuevo? Sí. La sonrisa de Catalina fue pequeña pero genuina.
Entonces sabes dónde encontrarme. Si alguna vez necesitas ayuda para arreglar una rueda de carro. Diego se descubrió sonriendo también. Catalina montó con gracia experta. Mateo, desde su propio caballo, levantó la mano en despedida. Diego correspondió el gesto. Los vio alejarse, Catalina y Mateo, los últimos de la caravana desapareciendo entre las colinas. Diego se quedó allí de pie durante largo rato, mirando el camino vacío, sintiendo el peso de las 3 piedras en su muñeca. Luego se volvió hacia su choza. La puerta estaba abierta, como la había dejado días atrás cuando salió a enfrentar lo que pensó que sería su muerte. Pero ahora, mirándola, ya no la veía como un refugio. La veía como una prisión que él mismo había construido. Y por primera vez en 8 años, se preguntó si era hora de abrir las ventanas. El otoño pintó las montañas de Sierra Nevada con tonos de oro y carmesí. Diego estaba en el pequeño campo detrás de su choza, ahora expandida con una nueva habitación que había construido durante el verano. Ya no era solo una choza de piedra solitaria. Era un hogar. Mateo estaba junto a él, aprendiendo a tensar el arco que Diego le había hecho. El niño había crecido en el último año, ganando altura y fuerza. Seguía sin poder hablar, pero sus manos hablaban por él, en los dibujos que creaba, en las señales que había desarrollado para comunicarse, en la forma en que tocaba el mundo a su alrededor. Así, dijo Diego, ajustando la postura de Mateo. Los pies separados. El peso distribuido. No pienses en el blanco. Conviértete en la flecha. Mateo soltó la cuerda. La flecha voló recta y se clavó en el centro del blanco de paja que habían montado. El niño se volvió hacia Diego con una sonrisa enorme. Bien hecho, dijo Diego, revolviendo el cabello de Mateo. Ya cazas mejor que yo a tu edad. El sonido de cascos los hizo girar. Catalina cabalgaba hacia ellos en su caballo blanco, pero esta vez iba sola, sin la escolta de guerreros. Vestía ropa práctica de montar, el cabello trenzado de forma simple. Pero en su cintura colgaba el cuchillo de su madre. Y sobre su pecho, un medallón nuevo que Diego reconoció, el símbolo del liderazgo del clan. ¿Sucedió?, preguntó Diego cuando ella desmontó. Catalina asintió, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Mi padre murió hace 3 días. En paz, en su sueño. Tenía 62 años. Diego sintió un dolor en el pecho. En el último año, había llegado a conocer a don Rafael mejor. El viejo líder había visitado la choza de Diego varias veces, siempre con alguna excusa, necesitaba hablar sobre rutas de comercio, quería consejos sobre caballos, estaba de paso. Pero Diego sabía la verdad. Don Rafael había venido a conocerlo mejor. A entender al hombre en quien su hija había confiado. Y en esas visitas, Diego había aprendido sobre el hombre detrás del líder. Sus historias sobre su esposa. Su amor por sus hijos. Su miedo constante de no ser lo suficientemente fuerte para protegerlos. Lo siento, dijo Diego. Sé que lo amabas. Lo amaba, confirmó Catalina. Y en sus últimos días, me dijo algo. Miró a Diego directamente. Dijo, el forastero me enseñó algo que había olvidado. Que la fuerza no es solo resistir. Es también saber cuándo ceder. Cuándo perdonar. Cuándo confiar. Hizo una pausa. Dijo que tú le recordaste por qué se enamoró de mi madre. Porque ella veía bondad donde otros solo veían peligro. Y que tal vez, si hubiera mantenido esa visión después de que ella murió, habría sido más feliz. Diego no sabía qué decir. El consejo me eligió como líder ayer, continuó Catalina. No fue unánime. Algunos de los ancianos todavía creen que una mujer no puede liderar. Pero la mayoría votó a mi favor. ¿Y ahora? Ahora lideró de manera diferente a como lo hizo mi padre.
con firmeza pero también con compasión. Con memoria del pasado pero sin ser prisionera de él. Sonrió. Tal como alguien me enseñó. Mateo corrió hacia su hermana y la abrazó. Catalina lo levantó, aunque el niño ya casi era demasiado grande para eso, y lo hizo girar. Cuando lo bajó, Mateo señaló hacia Diego, luego hacia Catalina, luego juntó sus manos. El mensaje era claro. Catalina se rió. No es tan simple, hermanito. Pero cuando miró a Diego, había algo más en sus ojos que amistad. ¿Vendrás al funeral de mi padre?, preguntó. Se realizará en 3 días. En el Valle Sagrado. ¿Estoy invitado? Más que eso. Mi padre pidió que estuvieras allí. Dijo que querías que el hombre que le mostró que el perdón era posible estuviera presente cuando fuera puesto a descansar. Diego sintió el nudo familiar en su garganta. Estaré allí. El funeral de don Rafael fue como el hombre mismo, solemne, digno, lleno de tradición antigua. Cientos de gitanos se reunieron en el Valle Sagrado. Vinieron de todas partes de Sierra Nevada, algunos viajando durante días. Todos vestían ropas oscuras adornadas con joyas de plata en honor al difunto. El cuerpo de don Rafael fue colocado en una pira de madera cuidadosamente construida en el centro del valle. Estaba vestido con sus mejores ropas, rodeado de los objetos que había valorado en vida, su espada, su silla de montar favorita, retratos de su esposa y sus hijos. Catalina, como nueva líder, encendió la pira al ponerse el sol. Las llamas crecieron lentamente, luego más rápido, hasta que el fuego rugió hacia el cielo crepuscular. Los reunidos cantaron canciones en romaní, voces entrelazándose en armonías que hablaban de pérdida y memoria. Diego estaba de pie al borde de la multitud, sintiendo que no tenía derecho de estar más cerca. Pero Catalina lo había buscado con la mirada y le había hecho un gesto para que se acercara. Ahora estaba junto a ella y Mateo, los tres mirando cómo las llamas consumían el cuerpo del hombre que los había probado, juzgado y finalmente aceptado. Cuando el fuego comenzó a morir, Catalina habló en romaní. Su voz era fuerte, clara, sin vacilación. Habló durante largo rato, y aunque Diego no entendía las palabras, entendía el tono, gratitud, amor, promesa. Luego se volvió hacia Diego y habló en español para que pudiera entender. Mi padre me dijo antes de morir algo que quiero compartir, dijo. Dijo, he aprendido tarde en la vida que el perdón no es olvidar lo que nos hicieron. Es recordar pero elegir no dejar que nos defina. Miró a Diego directamente. Dijo, el forastero carga sus errores pero no deja que lo destruyan. Eso es lo que quiero para nuestra gente. Recordar nuestros dolores pero no vivir como prisioneros de ellos. Hizo una pausa. Y dijo, dile que me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que un hombre puede pasar 60 años siendo de una manera y luego, en sus últimos años, descubrir que podría haber sido de otra. Diego sintió las lágrimas calientes en sus mejillas pero no las ocultó. Mateo tomó su mano. La pequeña mano del niño apretó la suya con fuerza. Gracias, susurró Diego. No estaba seguro a quién le hablaba. A don Rafael. A Catalina. A Mateo. A todos ellos. O tal vez se lo decía a sí mismo. Por haber tenido el coraje de detenerse en ese camino hace un año. Por haber aceptado ayudar a una extraña. Por haber enfrentado las pruebas en lugar de huir. Por haber elegido vivir en lugar de solo existir. Después del funeral, Catalina llevó a Diego y Mateo a un lugar apartado del valle. Allí, tallado en una pared de roca lisa, había un nombre nuevo. Rafael Vega. Junto al nombre, Catalina había tallado un símbolo, un círculo. Para los que vivieron con honor, explicó. Para los que fueron probados por la vida y no se rompieron. Sacó un cincel pequeño de su bolsa y se lo ofreció a Diego.
Hay algo que deberías hacer. Diego miró el cincel sin entender. Hace años, dijo Catalina, este valle vio muchas pruebas. Muchos hombres fueron traídos aquí por romper nuestras leyes. Algunos sobrevivieron. Otros no. Pero todos dejaron su marca. Señaló la pared de nombres. No veo tu nombre allí. No soy gitano, dijo Diego. No pertenezco. Perteneces exactamente tanto como cualquiera de nosotros, lo interrumpió Catalina. Fuiste probado. Superaste. Fuiste reconocido. Puso el cincel en su mano. Deja tu marca. No como el hombre que fuiste. Como el hombre que elegiste ser. Diego miró la pared. Luego miró a Mateo, quien asintió vigorosamente. Con manos cuidadosas, comenzó a tallar. No su nombre de nacimiento. No el nombre del soldado. No el nombre del desertor. Solo, Diego. Sin apellido. Sin rango. Sin pasado. Solo un hombre. Cuando terminó, dio un paso atrás. Su nombre estaba allí entre todos los demás. No más grande. No más pequeño. Solo, perteneciente. Catalina talló un círculo junto a su nombre. Ahora, dijo, eres parte de nuestra historia. Y nosotros somos parte de la tuya. 3 meses después, en pleno invierno, Diego estaba en su choza cuando escuchó golpes en la puerta. Abrió y encontró a Catalina y Mateo. Catalina llevaba algo envuelto en tela. Tenemos algo para ti, dijo. Entraron y Catalina desenvolvió el objeto. Era un cuchillo. Pero no cualquier cuchillo. Era nuevo, hecho específicamente para Diego. La empuñadura estaba tallada con símbolos gitanos entrelazados con símbolos españoles. En la hoja, grabado con cuidado, había 3 palabras en romaní. ¿Qué dice?, preguntó Diego. Resistencia, sabiduría, verdad, tradujo Catalina. Las 3 pruebas. Para que nunca olvides lo que superaste. Diego tomó el cuchillo reverentemente. Hay algo más, dijo Catalina. El consejo ha votado. Quieren que seas nuestro enlace con los pueblos españoles. Que ayudes a construir puentes que mi padre temía construir. ¿Por qué yo? Porque entiendes ambos mundos. Has vivido en ambos. Has cometido errores en ambos. Y has aprendido de ambos. Hizo una pausa. Y porque un hombre que puede perdonarse a sí mismo puede enseñar a otros cómo perdonar. Mateo sacó su carbón y corteza. Dibujó algo y se lo mostró a Diego. Era el pájaro de nuevo. Pero esta vez no tenía las alas rotas. Esta vez volaba. Diego miró el dibujo, luego al niño, luego a Catalina. Acepto, dijo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que Mateo venga conmigo cuando visite los pueblos. Que aprenda que el silencio no es debilidad. Que las palabras no son la única forma de hablar. Que él, con su silencio, tiene tanto que enseñar como cualquiera con voz. Mateo miró a su hermana con ojos suplicantes. Catalina sonrió. Creo que es una condición que podemos aceptar. Esa noche, los 3 cenaron juntos en la choza de Diego. Compartieron comida, historias y, en el caso de Mateo, dibujos que decían más que 1000 palabras. Cuando llegó el momento de partir, Catalina se detuvo en la puerta. Diego. Sí. Gracias por detenerte ese día. Por ayudar a una extraña en el camino. Diego pensó en todo lo que había sucedido desde ese momento. Las pruebas. El dolor. El miedo. Pero también la conexión. La redención. La familia. Gracias a ti, respondió, por ver algo en mí que yo había olvidado que existía. Catalina asintió. Luego,
impulsivamente, se puso de puntillas y besó su mejilla. Hasta pronto, Diego sin apellido. Hasta pronto, Catalina líder de clanes. Los vio alejarse en la oscuridad, las siluetas de caballo y jinetes fundiéndose con la noche. Diego cerró la puerta. Pero no con llave. Y las ventanas permanecieron abiertas, dejando entrar el aire fresco de la montaña. El pueblo español de Bérchules, al pie de Sierra Nevada, tenía un mercado mensual donde gitanos y españoles comerciaban libremente. Era una escena impensable 5 años atrás. Pero ahora era normal. Esperada. Celebrada. Diego caminaba entre los puestos, saludando a comerciantes españoles y gitanos por igual. Mateo, ahora de 17 años y casi un hombre, caminaba a su lado. El joven llevaba en su espalda un libro grande lleno de dibujos, un diccionario visual que había creado para ayudar a la comunicación entre las dos culturas. No podía hablar, pero su arte hablaba por él. En un puesto, Catalina negociaba el precio de telas con un comerciante español. Llevaba el medallón de líder sobre su pecho, pero también una alianza de plata en su dedo. Diego llevaba una a juego. Se habían casado un año atrás en una ceremonia que mezcló tradiciones gitanas y españolas. Don Rafael habría tenido opiniones fuertes sobre eso. Pero Diego creía que, al final, el viejo líder lo habría aprobado. Porque de eso se trataba, de construir puentes. De recordar el pasado sin ser prisionero de él. De perdonar sin olvidar. De vivir sin miedo a la conexión. Catalina terminó su negociación y caminó hacia Diego. Se tomaron de las manos, un gesto simple que todavía hacía que el corazón de Diego saltara. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Diego miró el mercado, gitanos y españoles riendo juntos, compartiendo comida, comerciando honestamente, construyendo algo nuevo sobre las cenizas de viejos prejuicios. Pienso, dijo, que hace 5 años estaba muerto. Solo que mi corazón aún latía. ¿Y ahora? Ahora. Diego sonrió. Ahora estoy vivo. Mateo les mostró un nuevo dibujo. Era simple pero poderoso. 2 manos, una oscura y una clara, entrelazadas. Y sobre ellas, un pájaro volando libre. Catalina besó a su hermano en la frente, luego a su esposo en los labios. Vamos a casa, dijo. Y juntos, los 3 caminaron hacia el futuro que habían construido. No perfecto, pero verdadero. Y lleno de esperanza. Esta historia es sobre muchas cosas: perdón, redención, el valor de ayudar a extraños. Pero en su núcleo, es sobre una verdad simple. Nunca es demasiado tarde para elegir ser quien quieres ser en lugar de quien fuiste. Diego cargó sus errores durante 8 años. Podría haberlos cargado toda la vida. Pero en un momento, en un simple acto de bondad hacia una extraña en el camino, eligió algo diferente. Y ese momento cambió todo. No porque borrara su pasado, sino porque le dio un futuro. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos, la posibilidad de que mañana podamos ser mejores de lo que fuimos ayer. Para todos aquellos que cargan errores, para todos aquellos que viven escondidos de su pasado, para todos aquellos que piensan que es demasiado tarde para cambiar. Esta historia es para ustedes. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay un camino de regreso a la luz. A veces, solo requiere tener el coraje de detenerte a ayudar a alguien cuando podrías haber seguido adelante. El viaje duró 3 horas. Cabalgaron hacia el este, subiendo por senderos de montaña que Diego nunca había explorado. El paisaje cambiaba gradualmente, los pinos daban paso a robles retorcidos, luego a terreno rocoso donde solo crecían arbustos espinosos y hierbas duras. El aire se volvía más delgado, más difícil de respirar. Nadie hablaba.
Los 300 jinetes se movían en silencio casi absoluto, solo el sonido de los cascos sobre piedra y el ocasional relincho de un caballo rompiendo la quietud. Diego cabalgaba en el centro de la formación, rodeado por todos lados, pero no se sentía prisionero. Se sentía acompañado. Era una sensación extraña después de 8 años de soledad elegida. Miró a su alrededor estudiando a los hombres que lo rodeaban. Eran de todas las edades. Algunos jóvenes, apenas con barba incipiente, otros ancianos con canas y rostros marcados por décadas de sol y viento. Pero todos compartían algo, una dignidad feroz, un orgullo que no necesitaba palabras. Estos no eran bandidos o forajidos. Eran un pueblo con historia, con tradiciones, con leyes propias que habían sobrevivido siglos de persecución. Y Diego, sin saberlo, había tocado algo sagrado para ellos. Después de 2 horas, el camino comenzó a angostarse entre paredes de roca que se elevaban a ambos lados. Un paso natural, apenas lo suficientemente ancho para que 2 caballos pasaran lado a lado. Las paredes bloqueaban el sol, sumiendo el sendero en sombra fría. Diego sintió el cambio de atmósfera. Este era territorio especial. Podía sentirlo en la forma en que los jinetes se enderezaban en sus sillas, en cómo sus expresiones se volvían más solemnes. El paso se abrió de repente a un valle oculto. Diego contuvo el aliento. Era un lugar de belleza agreste. Las paredes de roca se curvaban en un círculo casi perfecto, creando una arena natural del tamaño de varias chozas. El suelo era tierra compacta, libre de vegetación. En el centro había 3 postes de madera, cada uno del doble de altura que un hombre, clavados profundamente en el suelo. Alrededor del perímetro, Diego vio señales de que este lugar había sido usado durante generaciones. Símbolos tallados en las rocas. Círculos de piedras ennegrecidas donde se habían encendido fuegos ceremoniales. Y en una pared plana, nombres grabados en la roca. Decenas de ellos. Tal vez cientos. Los nombres de quienes fueron probados, dijo Catalina, acercando su caballo al de Diego. Algunos vivieron para contarlo. Otros. No terminó la frase. Diego miró los nombres más de cerca. Algunos eran muy antiguos, apenas legibles por la erosión. Otros parecían más recientes. Notó que algunos nombres tenían una marca junto a ellos, un círculo. Otros tenían una cruz. Círculo para los que sobrevivieron. Cruz para los que no. Había más cruces que círculos. Los jinetes formaron un anillo alrededor del valle, sus caballos creando una barrera viviente. Don Rafael desmontó y caminó al centro del espacio. Levantó ambas manos y habló en romaní, su voz rebotando contra las paredes de piedra. Diego no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era solemne, ritual, antiguo. Este era un discurso que probablemente se había dado cientos de veces antes, con las mismas palabras, en el mismo lugar. Cuando don Rafael terminó, todos los hombres respondieron al unísono. Rasai. Catalina se acercó a Diego y tradujo en voz baja. Mi padre ha explicado por qué estamos aquí. Ha dicho que violaste una ley sagrada al tocar algo que pertenecía a nuestra familia sin permiso. Que ahora deberás demostrar si tu corazón es digno de perdón. Diego asintió. Su boca estaba seca pero se obligó a hablar. ¿Cuántos han estado aquí antes que yo? Catalina miró los nombres en la pared. Muchos. ¿Cuántos sobrevivieron? El silencio de Catalina fue respuesta suficiente. 3 guerreros se adelantaron. El primero llevaba una cuerda larga de cuero trenzado. El segundo portaba una vasija de barro sellada con cera. El tercero cargaba un bulto envuelto en tela. Don Rafael hizo un gesto hacia Diego. 2 hombres se acercaron y lo ayudaron a desmontar. No con brusquedad, pero firmemente. Lo guiaron al centro del valle, hasta el poste más cercano.
El primer guerrero se acercó y le extendió la cuerda. Catalina tradujo. La primera prueba es de resistencia. Serás atado al poste. Permanecerás de pie mientras el sol cruza el cielo. No te sentarás. No te apoyarás. No gritarás. Hizo una pausa. Si caes antes de que el sol toque la pared occidental, fallas. Diego miró hacia arriba. El sol estaba casi en su cenit. Eso significaba 4 horas. 5. 6. Permanecer de pie sin apoyo bajo el sol brutal del mediodía. Había visto hombres colapsar por menos en el desierto de Marruecos. Pero asintió. Los guerreros se movieron con eficiencia practicada. Le ataron las muñecas detrás del poste, la cuerda de cuero lo suficientemente tensa como para que no pudiera moverse pero no tan apretada que cortara la circulación inmediatamente. Colocaron sus pies separados al ancho de los hombros y marcaron el suelo alrededor con polvo blanco. Si movía los pies fuera de esas marcas, fallaría. Luego se apartaron. Diego quedó solo en el centro del círculo. El sol golpeó su cabeza como un martillo. El sudor comenzó a empapar su camisa casi de inmediato. Los brazos forzados hacia atrás contra el poste ya empezaban a doler, empujando su pecho hacia adelante y sus hombros hacia atrás, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Los guerreros observaban en silencio. 300 pares de ojos siguiendo cada temblor, cada gesto, cada señal de debilidad. Diego cerró los ojos y se concentró en respirar. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Una respiración a la vez. Un momento a la vez. La primera hora pasó en un haz de calor y dolor. Diego mantuvo los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, concentrándose solo en mantenerse de pie, en mantener los pies dentro de las marcas blancas, en respirar a pesar del fuego que crecía en sus pulmones. El sudor le corría por la espalda, empapando su ropa. La cuerda en sus muñecas comenzó a rozar la piel hasta dejarla en carne viva. Podía sentir la humedad de la sangre mezclándose con el sudor. Sus piernas empezaron a temblar. Pequeños espasmos al principio. Apenas perceptibles. Pero sabía que empeorarían. Los músculos eventualmente se agotarían. Las rodillas querrían doblarse. Y entonces tendría que decidir, caer y fallar o encontrar fuerza de algún lugar dentro de sí mismo que había olvidado que existía. A través de la niebla del dolor, abrió los ojos una rendija. Catalina estaba sentada en su caballo al frente de la formación. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos apretaban la crin del caballo con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Ella necesitaba que él sobreviviera. Su futuro dependía de esto tanto como el de él. Diego cerró los ojos de nuevo y buscó en su memoria algo a lo que aferrarse. Algo que lo mantuviera de pie cuando su cuerpo gritara que se rindiera. El recuerdo llegó sin ser invitado. Asterisco Marruecos. 9 años atrás, asterisco. Asterisco el teniente Diego Sebastián Cortés montado en su caballo, liderando una columna de 50 soldados a través del desierto. Su misión era clara, escoltar un convoy de suministros a través de territorio hostil, asterisco. Asterisco habían recibido informes de rebeldes en la zona. Bereberes locales que se resistían a la ocupación española. Hombres peligrosos, decían los oficiales. Terroristas. Sin piedad, asterisco. Asterisco la columna avanzaba con cautela. Diego mantenía a sus hombres alerta, los ojos escaneando el horizonte buscando signos de emboscada, asterisco. Asterisco entonces vio el movimiento. Asterisco figuras moviéndose entre las dunas a su derecha. Llevaban túnicas oscuras. Algunos tenían rifles, asterisco. Asterisco, contacto a la derecha, gritó Diego. Asterisco sus hombres reaccionaron instantáneamente, tal como los había entrenado.
Se desplegaron, levantaron sus armas, apuntaron, asterisco. Asterisco Diego levantó la mano, listo para dar la orden. Asterisco las figuras se acercaban. 50 metros. 40. 30, asterisco. Asterisco, preparen, gritó Diego. Asterisco 25 metros. Asterisco una de las figuras levantó algo. Diego vio el brillo del metal, asterisco. Asterisco un arma. Una señal, asterisco. Asterisco, fuego. Asterisco. Asterisco el sonido de 50 rifles disparando al unísono fue ensordecedor. Las figuras cayeron como marionetas con las cuerdas cortadas. El humo de la pólvora llenó el aire, asterisco. Asterisco cuando se disipó, Diego cabalgó hacia adelante para inspeccionar. Asterisco y su mundo se detuvo. Asterisco no eran rebeldes armados. Asterisco eran familias. Asterisco civiles huyendo de los combates en el norte. Mujeres. Ancianos. Niños, asterisco. Asterisco lo que Diego había visto como un arma era un bastón de madera. Asterisco lo que había interpretado como una emboscada era un grupo de refugiados desesperados buscando agua. Asterisco y él había dado la orden. Asterisco él había matado a 17 personas inocentes. Asterisco entre ellas, 4 niños. Asterisco uno de ellos, un niño de quizás 8 años, había sobrevivido a la primera descarga. Diego se arrodilló junto a él mientras el niño moría. El niño lo miró con ojos que no mostraban odio. Solo confusión. Como si preguntara, ¿por qué, asterisco? Asterisco Diego no tuvo respuesta. Asterisco el niño murió en sus brazos. Asterisco el ejército lo llamó un error táctico comprensible. Los oficiales le dijeron que no era su culpa, que los rebeldes a menudo usaban civiles como escudos. Que en la guerra, estas cosas pasaban, asterisco. Asterisco pero Diego sabía la verdad. Asterisco había tenido miedo. Había reaccionado sin pensar. Había dado la orden de disparar sin estar seguro, asterisco. Asterisco y 17 personas pagaron con sus vidas su miedo. Asterisco 2 semanas después, Diego Sebastián Cortés desapareció en medio de la noche. Asterisco el ejército lo declaró desertor. Asterisco Diego se declaró monstruo. El dolor en sus hombros lo arrancó de vuelta al presente. Había pasado otra hora. Tal vez más. Era difícil saberlo cuando cada segundo se sentía como una eternidad. Sus rodillas temblaban violentamente ahora. La visión se le nublaba por momentos. El sol era un peso físico sobre su cabeza, presionándolo hacia abajo, diciéndole que se rindiera, que cayera, que aceptara el alivio del fracaso. Pero entonces pensó en el niño de Marruecos. Pensó en los ojos de Mateo mirándolo con confianza. Pensó en Catalina apostando su futuro a que él era mejor de lo que parecía. No podía fallar. No de nuevo. No esta vez. Apretó la mandíbula y se obligó a mantenerse de pie. 1 minuto más. Luego otro. Luego otro. Cuando Diego pensó que ya no podía soportar más, escuchó un murmullo recorrer la multitud de observadores. Abrió los ojos con dificultad. Todo estaba borroso, el mundo reducido a formas y colores sin definición clara. Parpadeó tratando de enfocar. Alguien había entrado al círculo. Mateo. El niño caminaba hacia Diego con pasos lentos, deliberados. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que Diego no podía identificar. ¿Compasión? ¿Reconocimiento? ¿Solidaridad? Don Rafael gritó algo en romaní. Sonaba como una advertencia. Mateo no se detuvo. Catalina también llamó a su hermano, pero su voz era más suave, casi suplicante.
Mateo siguió caminando hasta detenerse justo fuera del círculo de polvo blanco que marcaba los límites de Diego. Se quedó allí de pie, mirando a Diego con esos ojos enormes. Luego hizo algo extraordinario. Se sentó en el suelo polvoriento, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, la espalda erguida. Y se quedó allí, en silencio, acompañando. Diego sintió algo romperse dentro de su pecho. No era dolor físico. Era algo más profundo, más antiguo. La pared de hielo que había construido alrededor de su corazón durante 8 años desarrolló una grieta. El niño no podía ayudarlo. No podía liberarlo. No podía hacer que el dolor desapareciera o el tiempo pasara más rápido. Pero podía estar ahí. Y de alguna manera, eso lo cambiaba todo. Diego volvió a cerrar los ojos y se concentró en la presencia del niño. La pequeña figura sentada en el polvo, eligiendo compartir su sufrimiento en lugar de observarlo desde la comodidad de la distancia. Las horas siguientes fueron las más difíciles de su vida. El dolor en sus hombros se transformó en agonía pura. Cada respiración era un cuchillo en los pulmones. Las piernas le temblaban tan violentamente que estaba seguro de que colapsarían en cualquier momento. Pero Mateo seguía allí. Y Diego se negó a caer mientras el niño lo acompañara. Finalmente, después de una eternidad, vio la sombra. La sombra del muro occidental comenzó a deslizarse lentamente sobre el suelo del valle. Se movía con una lentitud torturante, milímetro a milímetro, acercándose a las marcas blancas que definían el espacio de Diego. Los observadores se enderezaron en sus sillas. El silencio se volvió absoluto. La sombra tocó el borde del polvo blanco. Don Rafael se puso de pie. Caminó hacia Diego con pasos medidos. Lo examinó con ojos fríos, clínicos. Diego apenas podía mantener los ojos abiertos, pero sostuvo la mirada del viejo líder. Don Rafael sacó un cuchillo de su cinturón. Por un momento terrible, Diego pensó que iba a matarlo ahí mismo. Que la prueba había sido un engaño. ¿Qué? Don Rafael cortó las cuerdas. Los brazos de Diego cayeron hacia adelante. El alivio fue tan intenso que casi lo derribó. Sus rodillas se doblaron, pero de alguna manera, de algún lugar profundo dentro de sí mismo que no sabía que existía, encontró la fuerza para mantenerse de pie. Tambaleándose. Temblando. Pero de pie. Don Rafael pronunció una sola palabra en romaní. Los guerreros reunidos golpearon sus pechos con el puño cerrado una sola vez. Era reconocimiento. Mateo saltó sobre sus pies y corrió hacia Catalina, quien lo levantó y lo abrazó fuertemente. Había lágrimas en sus ojos. Catalina miró a Diego y asintió una vez. Un pequeño gesto de respeto. De gratitud. Dos guerreros se acercaron y sostuvieron a Diego por los codos, ayudándolo a caminar. Lo llevaron a la sombra del muro occidental donde lo sentaron con cuidado sobre una manta extendida en el suelo. Diego se dejó caer, cada músculo en su cuerpo gritando. Cerró los ojos y respiró profundamente, saboreando el simple alivio de no estar de pie, de no tener los brazos atados detrás de la espalda. Pero sabía que esto era solo el principio. Había 2 pruebas más. Y si la primera había sido esto de difícil, no quería imaginar qué vendría después. Diego tuvo 30 minutos para recuperarse. Le dieron agua, que bebió en sorbos pequeños y medidos. Demasiado rápido y vomitaría. Demasiado poco y no tendría la fuerza para lo que viniera después. Catalina se acercó con Mateo a su lado. El niño llevaba algo en las manos, un pequeño pan redondo, todavía tibio. Se lo ofreció a Diego con una expresión seria. Diego tomó el pan, sus manos todavía temblando. Partió un pedazo y se lo llevó a la boca. Era simple pero delicioso. Pan de maíz con hierbas.
Masticó lentamente, saboreando cada bocado. Mateo sacó un trozo de carbón de su bolsillo y un pedazo de corteza de árbol. Comenzó a dibujar mientras Diego comía. Catalina se sentó a cierta distancia, observándolos. Cuando Diego terminó el pan, ella habló. La segunda prueba será diferente, dijo. No probará tu cuerpo sino tu juicio. Diego asintió, esperando. Mi padre cree que los forasteros son egoístas por naturaleza, continuó Catalina. Que solo piensan en sí mismos. Que ayudan a otros solo cuando les beneficia de alguna manera. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esta prueba te dará la oportunidad de demostrar que está equivocado. O de confirmar que tiene razón. Mateo terminó su dibujo y se lo mostró a Diego. Era un hombre dando agua a un caballo sediento. Simple pero claro en su mensaje. Cuida a otros antes que a ti mismo, susurró Diego, entendiendo. Mateo asintió vigorosamente. Los 30 minutos terminaron demasiado rápido. Don Rafael dio una orden y todos se pusieron de pie. El segundo guerrero, el que llevaba la vasija de barro sellada, se adelantó. Rompió el sello de cera y la levantó para que todos la vieran. Luego la inclinó y vertió su contenido en el suelo. Agua. Agua fresca y limpia que empapó la tierra sedienta y desapareció en segundos. Diego la miró fijamente. Sus labios agrietados ardían. Su garganta le suplicaba humedad. Acababa de pasar 6 horas bajo el sol brutal con solo pequeños sorbos de agua para recuperarse. El guerrero le extendió la vasija. Aún quedaba agua dentro, Diego podía escucharla chapotear. Pero algo en la forma en que todos observaban, en el silencio expectante, le dijo que esto era más que una simple oferta de agua. Era la trampa. Miró a Catalina. Ella mantenía su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos le suplicaban que pensara, que viera más allá de lo obvio. El guerrero habló en español con acento marcado. En nuestro campamento hay un niño enfermo. Fiebre alta. Necesita agua o morirá antes del anochecer. Esta es la única agua que tenemos aquí. Puedes beberla tú o puedes darla para el niño. Elige. Diego miró la vasija. Luego miró al guerrero. Luego miró a los 300 hombres observando. Y entendió. No había ningún niño enfermo. Esto era una prueba para ver si era lo suficientemente estúpido como para creer una mentira. Para ver si su compasión lo hacía vulnerable. Para ver si era el tipo de tonto que daría lo que necesitaba basándose solo en la palabra de un extraño. Podía ver la lógica. En un mundo duro, en tierras donde los recursos eran escasos, confiar ciegamente podía matar. Un líder tenía que ser inteligente, escéptico, capaz de distinguir la verdad de la manipulación. Y sin embargo, Diego pensó en el niño de Marruecos. En los ojos que lo miraron sin entender mientras moría. Pensó en todas las veces que no había ayudado porque era inconveniente, porque era peligroso, porque había aprendido a no confiar. Pensó en 8 años viviendo solo porque había decidido que era más seguro no conectarse con nadie. Y se dio cuenta de algo, si esta era una prueba de juicio, entonces la respuesta no era sobre ser inteligente. Era sobre qué tipo de hombre quería ser. Diego empujó la vasija de vuelta hacia el guerrero. Dale el agua al niño, dijo. Su voz salió ronca pero firme. Un murmullo recorrió la multitud. El guerrero no se movió. Mantuvo la vasija extendida. No hay ningún niño enfermo, dijo. Esto era una prueba para ver si eres ingenuo. Un tonto que cree cualquier historia. Y has fallado. Diego sonrió. Fue una sonrisa cansada, triste, pero genuina. Lo sé, dijo. Sé que no hay ningún niño. El silencio se volvió absoluto. Pero si lo hubiera, continuó Diego,
No podría vivir conmigo mismo sabiendo que dejé morir a un niño porque tenía sed. Ya he dejado morir a suficientes. Su voz se quebró en las últimas palabras. Así que si eso me hace un tonto, entonces soy un tonto. Pero soy un tonto que puede dormir por la noche. Don Rafael se puso de pie lentamente. Caminó hacia Diego con pasos medidos. Su expresión era imposible de leer. Tomó la vasija de las manos del guerrero. La levantó para que todos la vieran. Luego bebió un largo trago. Y se la pasó a Catalina. Quien bebió y se la pasó a Mateo. Quien bebió y se la pasó al guerrero junto a él. La vasija comenzó a circular entre todos los presentes. Cada hombre bebió solo lo que necesitaba, luego la pasó al siguiente. Cuando regresó a don Rafael, aún quedaba agua en el fondo. Don Rafael se acercó a Diego y se la ofreció. Diego la tomó con manos temblorosas y bebió. El agua era lo más dulce que había probado en su vida. Don Rafael habló en romaní durante largo rato. Su tono había cambiado. Ya no era duro y acusatorio. Había algo más ahora. Algo que sonaba casi a respeto. Catalina tradujo, y su voz temblaba ligeramente. Mi padre dice que has demostrado entender la segunda ley de nuestro pueblo: un hombre que piensa solo en sí mismo morirá solo en el desierto. Un hombre que piensa primero en los demás nunca tendrá sed, porque otros recordarán su sacrificio. Hizo una pausa, parpadeando rápidamente. Dice que has superado 2 pruebas que han roto a hombres más fuertes. Que tu cuerpo demostró resistencia. Que tu mente demostró sabiduría. Luego su expresión se oscureció. Pero dice que la tercera prueba es la que más importa. Es la prueba que revela lo que un hombre valora de verdad. Y es la prueba en la que la mayoría fracasa. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando el tercer guerrero se adelantó. Llevaba el bulto envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente, con reverencia, revelando lo que contenía. Diego reconoció el cuchillo inmediatamente. Era el que había visto en el carro de Catalina. La empuñadura de plata trabajada con diseños intrincados. La hoja perfectamente balanceada. Las esmeraldas incrustadas en el mango que brillaban con fuego verde bajo la luz del sol poniente. El guerrero lo colocó en el suelo a los pies de Diego y se retiró. Don Rafael habló. Esta vez Catalina no tradujo de inmediato. Escuchó todo lo que su padre dijo, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. Cuando don Rafael terminó, Catalina tardó un largo momento antes de poder hablar. Cuando lo hizo, su voz salió apenas como un susurro. Mi padre dice que ese cuchillo perteneció a mi madre. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Ella murió cuando yo tenía 7 años. Mateo solo tenía 2. El cuchillo es lo único que conservo de ella. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Mi padre te hace esta pregunta, Diego Sebastián Cortés: si ayer hubiera sabido quién era yo, si hubiera sabido que el cuchillo de mi madre estaba en ese carro, ¿me habrías ayudado? ¿O habrías tomado el cuchillo y me habrías dejado ahí? Diego sintió el peso de 300 pares de ojos sobre él. Esta no era una pregunta que pudiera responderse con astucia o ingenio. Era una pregunta diseñada para desnudar el alma. Si decía que la habría ayudado de todos modos, algunos lo llamarían mentiroso. Los hombres no rechazaban objetos valiosos cuando los encontraban en el desierto. Nadie era tan noble. Si decía que habría tomado el cuchillo, admitía ser el tipo de hombre que robaría a alguien necesitado. Un cobarde. Un ladrón. La verdad era más compleja que cualquiera de esas opciones. Diego miró a Catalina. Vio en sus ojos no solo la pregunta de su padre, sino su propia necesidad de saber. Necesitaba creer que su juicio había sido correcto. Que Diego era digno de la confianza que había depositado en él. Luego miró a Mateo.
El niño lo observaba con esos ojos oscuros llenos de esperanza. Y finalmente miró el cuchillo. Un objeto hermoso que había pertenecido a una mujer muerta, conservado como tesoro por una hija que apenas la recordaba. Diego respiró hondo. Y dijo la verdad. No puedo responder esa pregunta. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Don Rafael frunció el ceño. Catalina se quedó inmóvil. Diego continuó, su voz ganando fuerza. No puedo responder porque ayer no sabía quién era ella. No puedo afirmar que habría hecho lo mismo de haberlo sabido, porque ya no seré nunca ese hombre. La decisión de ayer ya no existe. Fue tomada en ignorancia. Y no puedo saber qué habría hecho un hombre ignorante que ya no soy. Miró directamente a Catalina. Todo lo que tengo es hoy. Y hoy, sabiendo todo lo que sé ahora, la ayudaría de nuevo. La ayudaría incluso si me costara la vida. Se agachó y tomó el cuchillo. El metal era frío en su mano. Pesado. Valioso más allá de cualquier precio que el dinero pudiera poner. Se lo extendió a Catalina. Porque hay cosas que valen más que sobrevivir. Hay cosas que valen más que el oro o las esmeraldas. Su voz se quebró. Y he pasado 8 años aprendiendo que una vida sin honor no vale la pena vivirla. El silencio que siguió fue tan profundo que Diego podía escuchar su propio corazón latiendo. Catalina dio un paso adelante. Tomó el cuchillo de la mano de Diego. Sus dedos se rozaron por un momento. Gracias, susurró. Tan bajo que solo Diego pudo escucharlo. Luego se volvió hacia su padre y habló en romaní. Su voz era clara, firme, sin rastro de las lágrimas que Diego había visto en sus ojos momentos antes. Habló durante largo rato. Y mientras hablaba, Diego vio algo extraordinario. Algunos de los guerreros mayores comenzaron a asentir lentamente. Don Rafael escuchó sin interrumpir. Cuando Catalina terminó, padre e hija se miraron en un silencio que parecía decidir mucho más que el destino de ese día. Finalmente, don Rafael pronunció una sola palabra. Rasai. Los guerreros golpearon sus pechos. Más fuerte esta vez. Un reconocimiento. Catalina se volvió hacia Diego. Había algo diferente en su rostro ahora. No solo alivio. Era respeto. Verdadero respeto. Mi padre dice que has respondido la pregunta que ningún hombre había respondido correctamente antes. Algunos han dicho que ayudarían. Otros han admitido que robarían. Pero tú eres el primero en decir que no puedes saber qué habrías hecho en la ignorancia, solo lo que harías con conocimiento. Hizo una pausa. Dice que eso es señal de sabiduría. Entender que somos personas distintas en momentos distintos. Que el hombre que fuimos ayer no ata al hombre que podemos ser hoy. Don Rafael caminó hacia Diego. Colocó ambas manos sobre los hombros de Diego con un peso que era más bendición que juicio. Habló en español esta vez, con su acento marcado pero las palabras claras. Has superado las 3 pruebas, Diego Sebastián Cortés. Has demostrado resistencia de cuerpo, sabiduría de mente y verdad de alma. Hizo una pausa. Pero hay algo más que debes saber. Diego esperó, sintiendo que había más, algo que aún no se había revelado. Don Rafael miró a la multitud reunida, luego de nuevo a Diego. Un hombre viejo está en el círculo exterior. Un hombre que estuvo en Marruecos hace 9 años. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él te reconoció durante la primera prueba. Sabe quién eres. Sabe lo que hiciste. Don Rafael se inclinó más cerca. Y aún así, después de escuchar tus palabras en la tercera prueba, votó por aceptarte. Porque dijo que un hombre que carga sus errores con honestidad es más digno de confianza que un hombre que pretende no haber fallado nunca. Diego no pudo contener las lágrimas que finalmente cayeron.
8 años. 8 años escondiéndose de su pasado. Y ahora, alguien que lo conocía, que sabía lo que había hecho, lo aceptaba de todos modos. Don Rafael lo soltó y dio un paso atrás. Esta noche festejaremos. Mañana volverás a tu hogar. No como el hombre que eras, sino como el hombre que has elegido ser. Mateo corrió hacia Diego y lo abrazó. Diego se arrodilló y devolvió el abrazo, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, merecía ser abrazado. El disparo resonó en la oscuridad. Diego Sebastián Cortés despertó con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. El sudor le empapaba la camisa, pegándosela a la piel como una segunda capa. Sus manos temblaban mientras se llevaba los dedos a las sienes, intentando borrar las imágenes que aún danzaban detrás de sus párpados. El humo. La sangre. Los ojos de aquel niño mirándolo antes de caer. 8 años. 8 años y la pesadilla seguía siendo la misma. Cada noche, sin falta, como un verdugo que nunca olvidaba su turno. Se incorporó en el catre de madera crujiente, las tablas protestando bajo su peso. La choza de piedra que llamaba hogar estaba sumida en la penumbra del amanecer. A través de las grietas en las contraventanas, los primeros rayos del sol se filtraban como dedos de luz, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra compactada. Diego se puso de pie con movimientos lentos, deliberados. Cada acción era un ritual para mantener a raya los recuerdos. Caminar hasta la palangana. Echar agua fría sobre su rostro. Sentir el choque helado contra la piel. Respirar. Contar hasta 10. Volver a respirar. Levantó la mirada hacia el pequeño espejo agrietado colgado en la pared. El hombre que le devolvía la mirada tenía 34 años pero parecía mayor. El cabello negro ahora mostraba hebras plateadas en las sienes. Las arrugas alrededor de los ojos no venían de sonreír sino de entrecerrarlos contra el sol del desierto y contra los recuerdos que no cesaban. Sus manos aún temblaban cuando la sumergió en el agua. 8 años, susurró al reflejo. 8 años y todavía los veo. Afuera, los primeros sonidos de la mañana comenzaban a despertar. El canto lejano de un gallo. El susurro del viento bajando de Sierra Nevada. El crujido de las ramas secas bajo las patas de algún animal nocturno que volvía a su madriguera. Diego se vistió en silencio. Pantalones de cuero gastados. Camisa de algodón blanco, remendada en los codos. El chaleco de ante que había sido de su padre, antes de que todo cambiara. Antes de que Diego dejara de ser quien era y se convirtiera en quien necesitaba ser para sobrevivir. Tomó el rifle apoyado junto a la puerta. Un Remington viejo pero confiable. Lo revisó con manos expertas, verificando la munición, el percutor, el cañón. Estos movimientos también eran parte del ritual. Le recordaban que alguna vez fue soldado. Que alguna vez siguió órdenes. Que alguna vez mató porque se lo ordenaron. Y que una vez mató a quienes no debía. Salió de la choza al aire fresco de la mañana. El cielo sobre Sierra Nevada se teñía de rosa y naranja, las montañas recortándose como sombras gigantescas contra el amanecer. Esta era la única belleza que Diego se permitía ahora. La vastedad del paisaje. La soledad del horizonte. La promesa silenciosa de que aquí, lejos de todo y de todos, podría olvidar. Pero nunca olvidaba. Comenzó a caminar hacia el bosque de pinos que bordeaba su propiedad. Necesitaba carne. Llevaba 3 días comiendo solo pan duro y aceitunas. Un ciervo, o incluso un conejo grande, le bastaría para la semana. El bosque lo recibió con su silencio habitual. Diego conocía cada árbol, cada piedra, cada sendero oculto. Había pasado 8 años aprendiendo este lugar, convirtiéndolo en su refugio. Aquí nadie hacía preguntas. Nadie conocía su verdadero nombre.
Nadie sabía que alguna vez fue el teniente Diego Sebastián Cortés del Regimiento de Caballería Real, destacado en las colonias del norte de África. Nadie sabía que era un desertor. Nadie sabía que era un asesino. Llevaba 1 hora caminando cuando vio las huellas. Frescas. Un ciervo macho, a juzgar por el tamaño y la profundidad de las marcas en el suelo blando. Diego aminoró el paso, controlando su respiración, moviéndose como le habían enseñado en el ejército. Sin sonido. Sin presencia. Invisible. Las huellas lo llevaron a un claro pequeño donde un arroyo serpenteaba entre las rocas. Y allí estaba el animal. Era magnífico. Un ciervo rojo de cornamenta amplia, el pelaje brillando bajo la luz moteada que se filtraba entre los árboles. Bebía del arroyo, ajeno al peligro, ajeno al hombre que lo observaba desde la sombra. Diego levantó el rifle lentamente. Apoyó la culata contra el hombro. Alineó la mira con el punto justo detrás del hombro del animal, donde el corazón latía sin saber que sus últimos latidos estaban contados. Su dedo encontró el gatillo. Respiró hondo. Contuvo el aliento. Y entonces el ciervo levantó la cabeza y lo miró directamente. Los ojos del animal eran oscuros, profundos, conscientes. Por un momento que pareció eterno, Diego y el ciervo se miraron a través de la distancia que los separaba. Y en esos ojos oscuros, Diego vio otros ojos. Ojos humanos. Ojos de niño. Ojos que lo miraron con la misma incomprensión antes de que la bala. El disparo resonó en el bosque. El ciervo cayó de costado, las patas doblándose, la vida huyendo en un suspiro. Diego bajó el rifle, pero no se movió. Se quedó allí de pie, mirando el cuerpo inmóvil, sintiendo que el peso sobre su pecho crecía hasta volverse insoportable. Caminó hacia el animal caído con pasos lentos. Se arrodilló junto a él. La sangre ya empezaba a empapar la tierra, oscura y espesa. Diego extendió la mano y la posó sobre el flanco del ciervo, sintiendo el calor que aún quedaba. Perdón, susurró. No sabía si le hablaba al ciervo, a los fantasmas de su pasado, o a sí mismo. Perdón. Las lágrimas le quemaban los ojos pero no caían. Hacía años que no lloraba. Había olvidado cómo. Se quedó allí arrodillado, con la mano sobre el animal muerto, mientras el sol subía en el cielo y las sombras del bosque se acortaban. Cuando finalmente se puso de pie, algo había cambiado dentro de él. Una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Cargó el ciervo sobre sus hombros y comenzó el largo camino de regreso. Diego estaba destripando al ciervo detrás de su choza cuando sintió los ojos sobre él. No era la primera vez. Durante las últimas semanas, esa sensación se había vuelto familiar. Alguien lo observaba. Alguien que se mantenía justo fuera de su alcance visual, escondido entre los árboles, silencioso como un fantasma. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas. La soledad podía hacer eso a un hombre. Pero con el paso de los días, las señales se volvieron más claras. Huellas pequeñas cerca de su choza. Ramitas rotas en lugares donde nadie debería haber estado. Una piedra movida junto a su ventana, como si alguien se hubiera parado allí para mirar adentro. Ahora, con las manos ensangrentadas hasta los codos mientras separaba la carne del hueso, Diego mantuvo la cabeza baja pero agudizó todos sus sentidos. Escuchó el susurro del viento en los pinos. El goteo de la sangre sobre la tabla de madera. El zumbido de una mosca. Y detrás de todo eso, casi imperceptible, el sonido de una respiración que no era la suya. Estaba detrás del roble grande, a unos 20 metros de distancia. Diego continuó trabajando como si nada, pero sus músculos se tensaron, listos para moverse. Contó hasta 10. Luego,
En un movimiento rápido, se giró y miró directamente hacia el árbol. Por un instante, vio una figura pequeña. Un niño. Delgado, de piel morena, cabello negro como el carbón. No tendría más de 12 años. Sus ojos eran enormes, oscuros, y por un segundo se encontraron con los de Diego. Luego el niño desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Diego se limpió las manos en un trapo y caminó hacia el roble. No corrió. No gritó. Simplemente caminó con el paso firme y seguro de quien ha rastreado a hombres armados en terreno hostil. Encontró las huellas fácilmente. Pies descalzos, pequeños. El niño había corrido hacia el este, hacia las colinas donde comenzaba el territorio que los lugareños llamaban Tierra Gitana. Diego había oído hablar de ellos. Los gitanos de Sierra Nevada. Familias nómadas que se movían con las estaciones, que tenían sus propias leyes, sus propios códigos. Diego nunca se había acercado a ellos. Y ellos nunca se habían acercado a él. Hasta ahora. Siguió las huellas durante 10 minutos antes de detenerse. El niño había desaparecido, tragado por el paisaje accidentado. Diego miró las montañas al este, entrecerrando los ojos contra el sol de mediodía. ¿Por qué un niño gitano lo vigilaba? ¿Qué quería? ¿O era solo curiosidad infantil hacia el hombre solitario que vivía en la choza de piedra? Por alguna razón que no podía explicar, Diego no se sentía amenazado. El niño no llevaba armas. No había hostilidad en esos ojos oscuros que lo miraron por un instante. Solo observación. Como si el niño estuviera estudiándolo. Aprendiendo de él. Diego regresó a la choza y terminó de preparar la carne. Colgó las piezas más grandes en el cobertizo de ahumado. Guardó lo demás en sal para conservarlo. Todo el tiempo, parte de su mente seguía pensando en el niño de las sombras. Esa noche, antes de dormir, Diego dejó un trozo de pan y algo de carne seca en la roca plana junto al roble grande. No sabía por qué. Quizás porque el niño se veía delgado. Quizás porque en esos ojos vio algo que le recordaba a sí mismo, soledad. A la mañana siguiente, la comida había desaparecido. Y en su lugar, alguien había dejado una piedra lisa y redonda, del tipo que se encuentra en el lecho de los arroyos. Una piedra perfecta para un tirachinas. Diego la recogió y la sopesó en su mano. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi olvidada, pero ahí estaba. De acuerdo, pequeño fantasma, murmuró mirando hacia las colinas. Tú ganas. Puedes quedarte. 3 días después, Diego cabalgaba hacia el pueblo. No le gustaba ir al pueblo. Las miradas, las preguntas silenciosas, la forma en que la gente se apartaba cuando pasaba. Sabían que era un forastero. Sabían que escondía algo. En España, especialmente en estos pueblos pequeños de montaña, los secretos eran difíciles de guardar. Pero Diego lo había logrado durante 8 años y lo seguiría logrando mientras mantuviera la distancia. Solo bajaba una vez al mes para comprar provisiones, sal, harina, aceite, municiones. Y algunos libros, cuando había. Leer era una de las pocas cosas que mantenían su mente ocupada durante las largas noches. El camino serpenteaba entre las colinas, angosto y pedregoso. Su caballo, un ruano llamado Sombra, conocía cada curva, cada piedra suelta. Diego cabalgaba en silencio, dejando que sus pensamientos divagaran. Pensó en el niño gitano. En los últimos 3 días, el intercambio había continuado. Diego dejaba comida. El niño dejaba algo a cambio, una pluma de águila, un trozo de cristal pulido por el agua, una vez incluso un dibujo tosco hecho con carbón sobre un trozo de corteza. El dibujo mostraba a un hombre solo junto a una casa y a cierta distancia, un niño observando desde detrás de un árbol.
Diego guardaba estos regalos en una caja de madera bajo su catre. No sabía por qué. Solo sabía que le importaban. Estaba perdido en estos pensamientos cuando vio la figura en el camino adelante. Una mujer. Estaba de pie junto a un carro de madera volcado en la cuneta. Una de las ruedas se había roto, las tablas astilladas desparramadas por el suelo. Dos mulas estaban atadas a un árbol cercano, paciendo tranquilamente, ajenas a la situación de su dueña. Diego aminoró el paso. Su primer instinto fue seguir adelante. No te involucres. No hagas preguntas. No dejes que nadie se acerque. Esas eran las reglas que lo habían mantenido con vida y libre durante 8 años. Pero entonces la mujer levantó la cabeza y lo miró. Era joven, quizás 26 o 27 años. Llevaba un vestido gitano tradicional, aunque simple, sin los adornos elaborados que Diego había visto en descripciones. Su cabello negro estaba recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Su piel era del color de la miel tostada, y sus ojos eran oscuros como la noche sin luna, y en ellos había una calma que Diego no esperaba. No pidió ayuda. No levantó la mano. No sonrió ni hizo ningún gesto de súplica. Simplemente lo miró con esa mirada tranquila, evaluadora, como si ella fuera quien estaba decidiendo si él era digno de confianza. Diego iba a seguir adelante. De verdad que sí. Pero entonces vio un movimiento entre los arbustos a la izquierda del camino. El niño. El niño gitano de las sombras estaba allí, escondido entre las matas de retama, observando a la mujer. Y en sus ojos oscuros, Diego vio algo que reconoció inmediatamente porque alguna vez él mismo lo sintió, la necesidad desesperada de proteger a alguien que amas, combinada con la impotencia de saber que no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. El niño estaba protegiendo a la mujer. Probablemente su hermana mayor. O su madre, aunque parecía demasiado joven para eso. Y en ese momento, Diego pensó en todos aquellos a quienes no pudo proteger. Pensó en los rostros de Marruecos. Pensó en el niño cuyos ojos lo perseguían cada noche. Pensó en todas las veces que había dado la orden equivocada, tomado la decisión equivocada, fallado cuando más importaba. Tal vez no podía cambiar el pasado. Pero podía hacer esto. Diego desmontó y ató a Sombra a un árbol. Se acercó al carro sin decir palabra. La mujer dio un paso atrás, dándole espacio, pero sus ojos nunca dejaron de observarlo. Estudiaba cada uno de sus movimientos con la atención de quien memoriza detalles que podrían ser importantes después. Diego examinó la rueda rota. El eje se había partido por la mitad. Tendría que reemplazarlo completamente. Miró a la mujer, señaló la rueda, luego señaló su caballo donde llevaba algunas herramientas y madera de repuesto. Ella asintió una vez. Un movimiento mínimo de la cabeza. Permiso concedido. Diego trabajó en silencio. Sacó un trozo de roble fuerte de sus alforjas, uno que había tallado semanas atrás con la intención de reparar su propio carro. Lo midió contra el eje roto, marcó las medidas y comenzó a cortarlo con la sierra pequeña que siempre llevaba. El sonido rítmico de la sierra llenó el silencio. Diego era consciente de la mujer observándolo. Era consciente del niño escondido en los arbustos, probablemente sosteniendo algún tipo de arma improvisada, listo para defender a su hermana si este extraño hacía un movimiento en falso. Mientras trabajaba, Diego notó algo en el carro. Entre las mantas dobladas y las cestas de mimbre, vio el destello de algo metálico. Levantó la vista instintivamente. Era un cuchillo. Pero no cualquier cuchillo. Incluso desde donde estaba, Diego podía ver que era extraordinario. La empuñadura era de plata trabajada con diseños intrincados. La hoja parecía perfectamente balanceada. Y incrustadas en el mango había piedras que brillaban con un verde intenso bajo el sol. Esmeraldas.
los ojos de Diego se encontraron con los de la mujer. Ella había seguido su mirada. Sabía que había visto el cuchillo. Y en su rostro, Diego vio algo cambiar. Una tensión. Una evaluación más profunda. Diego apartó la vista del cuchillo y volvió a su trabajo sin decir nada. Terminó de cortar el nuevo eje, lo encajó en su lugar y lo aseguró con tiras de cuero crudo que enrolló con fuerza y experiencia. Probó la rueda, haciéndola girar. Firme. Sólida. Aguantaría. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. La mujer se acercó al carro, inspeccionó la rueda con la misma atención con la que había observado a Diego trabajar. La hizo girar hacia adelante y hacia atrás. Verificó las ataduras de cuero. Luego asintió una vez. Sin sonrisa. Sin palabras de agradecimiento. Solo ese asentimiento único que reconocía el trabajo bien hecho. Diego regresó a sombra y montó. La mujer ya estaba subiendo al asiento del carro, tomando las riendas. Chasqueó la lengua y las mulas comenzaron a moverse, tirando del carro de vuelta al camino. No miró atrás. Diego la observó alejarse, el carro traqueteando sobre las piedras del camino. Cuando desapareció tras una curva, miró hacia los arbustos donde el niño se había escondido. Ya no estaba allí. Diego tocó las riendas de sombra y continuó su camino hacia el pueblo. No pensó más en el encuentro. Solo otro momento en la larga cadena de momentos que componían su vida solitaria. No tenía forma de saber que ese simple acto de bondad había puesto en marcha acontecimientos que cambiarían todo. Diego regresó del pueblo cuando el sol ya se ocultaba tras las montañas. Las alforjas iban cargadas con provisiones que le durarían otro mes. Sal. Harina. Un poco de azúcar, un lujo que se permitía ocasionalmente. Municiones. Y 2 libros, uno sobre la cría de caballos, el otro una colección de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Guardó las provisiones, encendió una pequeña fogata afuera de la choza y preparó una cena simple de pan, aceitunas y un poco del venado ahumado. Comió mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Debería sentirse en paz. Era una buena noche. Fresca pero no fría. El cielo estaba despejado. Tenía comida, refugio, soledad. Pero algo le inquietaba. No podía dejar de pensar en la mujer del camino. En la forma en que lo había observado. En ese cuchillo adornado con esmeraldas que definitivamente no pertenecía a una mujer gitana común viajando sola por caminos de montaña. ¿Quién era ella? ¿Y por qué un cuchillo así estaba en su carro, a la vista, como si no temiera que alguien lo robara? Diego se terminó la comida y apagó la fogata. Entró a la choza y se recostó en el catre, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas, conectando piezas que no parecían encajar. El niño que lo vigilaba. La mujer del carro. El cuchillo. Gitanos. Diego había escuchado historias sobre los gitanos de Sierra Nevada. Se decía que eran ferozmente leales a su gente. Que tenían leyes propias, más antiguas que las leyes de España. Que podían ser generosos con quienes los trataban con respeto, pero implacables con quienes los traicionaban. También se decía que sus líderes portaban símbolos de su estatus. Joyas. Armas finamente elaboradas. Diego se incorporó en el catre, el corazón comenzando a latir más rápido. ¿Y si la mujer no era una viajera común? ¿Y si ese cuchillo significaba algo más? Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miró hacia las colinas del este, donde sabía que se encontraban los campamentos gitanos. Todo estaba oscuro. Silencioso. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era una mujer con un cuchillo bonito. Tal vez. El recuerdo lo golpeó de repente. Algo que había pasado por alto en el momento.
Cuando la mujer lo miró después de que él vio el cuchillo, había algo en sus ojos. No era miedo. No era agradecimiento. Era evaluación. Como si estuviera midiendo no solo lo que Diego había hecho, sino quién era. ¿Qué tipo de hombre dejaría un cuchillo así sin tocarlo? ¿Qué tipo de hombre ayudaría y se iría sin pedir nada a cambio? Como si hubiera estado probándolo. Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Se recostó de nuevo, pero sabía que no dormiría. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido del bosque nocturno lo ponía alerta. El aullido lejano de un lobo. El crujido de una rama. El viento silbando entre las rocas. Cuando finalmente cerró los ojos, ya estaba amaneciendo. Y entonces escuchó los caballos. No era uno. No eran 10. Era un trueno de cascos que hacía temblar la tierra. Diego se levantó de un salto, el corazón ya acelerado antes de que su mente consciente registrara el peligro. Tomó el rifle junto a la puerta y corrió hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Rodeando su choza en círculos concéntricos perfectos había cientos de jinetes. Hombres gitanos montados en caballos negros, bayos, alazanes. Todos vestidos con ropas tradicionales, chalecos bordados, fajas rojas, sombreros de ala ancha. Y todos llevaban armas. Espadas curvas brillando en la luz del amanecer. Dagas en los cinturones. Algunos con rifles antiguos pero bien mantenidos. Otros con arcos y carcajes llenos de flechas. Diego contó rápidamente. 300. Tal vez más. Era imposible estar seguro con todos moviéndose en esa formación fluida, como agua girando alrededor de una piedra. Y al frente de la formación, montada en un caballo blanco puro, estaba la mujer. Pero no era la misma mujer del camino. Llevaba un vestido gitano completo, capas de tela roja y dorada, adornada con monedas de plata que tintineaban con cada movimiento. Su cabello estaba libre ahora, cayendo en ondas negras sobre sus hombros. Y en su cuello, en sus muñecas, en sus dedos, brillaban joyas de plata y piedras preciosas. El cuchillo colgaba de su cintura en una vaina de cuero labrado. A su lado derecha, sobre un caballo negro como la noche, iba un hombre mayor. Debía tener cerca de 60 años, pero su postura en la silla era la de un guerrero. Una cicatriz cruzaba su rostro desde la frente hasta la mandíbula, pasando por un ojo que había quedado blanco y ciego. Su cabello era gris acero, largo hasta los hombros. Y en su mirada había autoridad absoluta. A su lado izquierda iba el niño. El niño de las sombras. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El niño no lo había estado vigilando por curiosidad. Había sido vigilancia. Evaluación. Reporte. Y él, Diego, había fallado alguna prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. El hombre mayor levantó una mano. Inmediatamente, todos los jinetes se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los caballos relinchaban. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El hombre habló. Su voz era profunda, resonante, y llevaba el peso de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Habló en romaní, la lengua gitana que Diego no comprendía. Pero no necesitaba entender las palabras para captar el significado. Era una acusación. Una condena. Un juicio. Cuando terminó, todos los hombres respondieron al unísono con una sola palabra que resonó como el trueno. Ley. Diego apretó el rifle con más fuerza. Sus opciones se reducían rápidamente a ninguna. Si salía, probablemente lo matarían antes de poder explicar nada. Si se quedaba dentro, prenderían fuego a la choza o simplemente esperarían hasta que el hambre o la sed lo obligaran a rendirse.
La mujer desmontó con una gracia fluida. Caminó hacia adelante, y la multitud de jinetes se abrió para dejarla pasar como el mar ante Moisés. Se detuvo a 20 pasos de la puerta de la choza. Y habló. En español. Diego Sebastián Cortés. El sonido de su verdadero nombre, su nombre completo, el nombre que no había escuchado en voz alta en 8 años, fue como una bofetada. Sé quién eres, continuó la mujer. Su voz era clara, musical, pero había acero debajo. Sé que vives solo. Sé que evitas a todos. Sé que escondes algo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero lo que no sabía era si eras un hombre con honor o solo un cobarde escondido en las montañas. Diego sintió la rabia bullir en su pecho. Quiso gritarle que no sabía nada de él, nada de lo que había vivido, nada de las decisiones imposibles que había enfrentado. Pero se mordió la lengua. Porque parte de él sabía que tenía razón. Ayer, dijo la mujer, tocaste mi carro. Pusiste tus manos sobre algo que me pertenece. Viste el cuchillo de mi familia, el cuchillo que ha pasado de generación en generación durante 200 años. Pudiste haberlo tomado. Pudiste haberme dejado allí. Pudiste haber hecho muchas cosas. Caminó un paso más cerca. Mi padre, don Rafael Vega, líder de nuestro pueblo, cree que cualquier hombre que toca lo que es nuestro sin permiso merece castigo. Que no importan las circunstancias. Que la ley es la ley. Otro paso. Pero yo le dije que tal vez, solo tal vez, había algo más en ti. Que tal vez no todos los hombres que viven solos son malos. Que tal vez algunos simplemente están perdidos. Sus ojos se encontraron con los de Diego a través de la ventana. Diego sabía que ella podía verlo, sabía que no tenía sentido esconderse. Ahora él me da la oportunidad de probar que tengo razón. O de probar que estoy equivocada y que soy demasiado ingenua para liderar a nuestro pueblo algún día. Diego entendió entonces. Esto no era solo sobre él. Era sobre ella. Era una prueba para ambos. Por eso, continuó la mujer, se ha decidido que enfrentarás 3 pruebas. La primera probará tu cuerpo. La segunda probará tu mente. La tercera probará tu alma. Hizo una pausa, y por primera vez Diego vio algo parecido a preocupación en sus ojos. Si superas las 3, mi pueblo sabrá que actuaste con honor. Que mi juicio al permitirte ayudarme fue correcto. Y serás libre. ¿Y si fallo? La voz de Diego salió más ronca de lo que esperaba. Llevaba horas sin hablar con nadie. Los ojos de la mujer se endurecieron. Entonces tanto tú como yo pagaremos el precio de mi error. El hombre mayor, don Rafael, habló de nuevo. Esta vez en español, pero con un acento marcado. Sal, ordenó. Sal ahora o consideraremos tu silencio como confesión de cobardía. Diego miró el rifle en sus manos. Podría matar a 5, tal vez 10 de ellos antes de caer. Pero ¿qué sentido tendría? No estaba en guerra. No tenía nada que defender excepto una vida que apenas valía la pena vivir. Y si moría aquí, la mujer también pagaría. Ella que no le había hecho nada malo excepto necesitar ayuda en el camino. Diego dejó el rifle apoyado contra la pared. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y salió al sol de la mañana para enfrentar su destino. Diego de pie en el umbral de su choza, desarmado y expuesto ante 300 guerreros gitanos cuya atención colectiva pesaba sobre él como una losa de piedra. El niño desmontó de su caballo y corrió hacia la mujer. Se paró a su lado, mirando a Diego con esos ojos oscuros que lo habían observado durante semanas. Ahora Diego entendía que había estado buscando el niño en esas vigilancias silenciosas. Había estado buscando señales de peligro, de amenaza, de maldad. Y aparentemente no las había encontrado. De otro modo,
Diego ya estaría muerto. La mujer puso una mano sobre el hombro del niño. Un gesto protector pero también tranquilizador. Luego miró a Diego directamente. Soy Catalina Vega, dijo. Hija de don Rafael Vega, líder del clan más grande de gitanos en Sierra Nevada. Y este, señaló al niño, es Mateo. Mi hermano menor. El niño, Mateo, no dijo nada. No podía, Diego se dio cuenta de repente. La forma en que el niño movía la boca sin sonido, la forma en que gesticulaba en lugar de hablar, era mudo. Mateo ha sido testigo de tus acciones durante 3 semanas, continuó Catalina. Vio que vives solo pero no por elección, sino por penitencia. Vio que cazas solo lo que necesitas, nunca por deporte. Vio que dejas ofrendas para un niño que se esconde en las sombras. Hizo una pausa, y su voz se suavizó apenas 1 grado. Y ayer te vio elegir ayudarme cuando pudiste haber seguido tu camino. Te vio mirar el cuchillo de mi familia, el cuchillo que vale más que todo lo que posees, y apartarte. Estas cosas le dijeron quién eres. Diego tragó saliva. Su garganta estaba seca. Pero las observaciones de un niño no son suficientes para mi padre, dijo Catalina, y ahora había un filo en su voz. Él dice que Mateo no puede hablar y por lo tanto no puede testificar. Que un niño sin voz no tiene credibilidad. Don Rafael habló, su voz cortante como un látigo. Un hombre sin palabra no es hombre. Un niño sin voz no es testigo confiable. Solo las acciones bajo presión revelan la verdadera naturaleza. Diego miró al niño. Mateo lo miraba con una intensidad que era casi dolorosa. En esos ojos Diego vio algo que reconoció, la frustración de no ser escuchado, de no ser creído, de estar atrapado en el silencio mientras el mundo juzga sin conocerte. Durante 8 años, Diego había vivido en el mismo silencio. No por falta de voz, sino por elección. Por necesidad. Por supervivencia. Él y Mateo eran más parecidos de lo que nadie sabía. Uno no podía hablar. El otro había elegido no hacerlo. Y ambos cargaban secretos que nadie más podía entender. Catalina dio un paso adelante. Se paró lo suficientemente cerca para que Diego pudiera ver las pequeñas cicatrices en sus manos, marcas de años de trabajo duro. Podía ver la determinación en su mandíbula, la inteligencia en sus ojos, y algo más, preocupación real. Antes de que las pruebas comiencen, dijo en voz baja, solo para él, necesitas entender algo. Diego esperó. Mi padre no cree que soy lo suficientemente fuerte para liderar nuestro pueblo cuando él muera. Piensa que soy demasiado suave con los forasteros. Que mi corazón me hace débil. Sus ojos buscaron los de Diego. Me envió sola al camino ayer. Era una prueba. Para ver si sería estúpida. Si confiaría en un extraño. Si me pondría en peligro. Diego sintió la trampa cerrándose desde otro ángulo. Cuando te detuviste a ayudarme, continuó Catalina, le di la razón. Demostré que permito que forasteros se acerquen. Que bajo mi guardia. Que podría poner a nuestra gente en peligro con mi bondad. Apretó la mandíbula. Ahora debo probar que mi juicio no fue un error. Que permitirte ayudarme no fue porque soy débil o ingenua, sino porque soy capaz de reconocer honor cuando lo veo. Si fallas estas pruebas. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Diego entendió perfectamente. Si él fallaba, ella perdería toda credibilidad ante su pueblo. Perdería la oportunidad de liderar. Probablemente sería casada para sellar alguna alianza política y olvidada. Esto no era solo su juicio. Era el de ambos. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Diego. Porque si entiendes lo que realmente está en juego, respondió Catalina, lucharás más duro por sobrevivir. Y necesito que sobrevivas.
Antes de que Diego pudiera responder, don Rafael dio una orden corta en romaní. 10 guerreros desmontaron y se acercaron. Rodearon a Diego, no amenazantes pero firmemente presentes. Uno de ellos, un hombre enorme con brazos del tamaño de troncos de árbol, habló en español con acento pesado. Ven. Es hora de ir a las tierras sagradas. Allí enfrentarás tu destino. Le trajeron un caballo. Un alazán sin silla, sin brida. Tendría que montarlo y guiarlo solo con piernas y equilibrio. Otra prueba dentro de la prueba. Diego montó. El caballo se movió debajo de él, probándolo, sintiendo su peso, su tensión. Diego respiró hondo y relajó sus músculos, dejando que el animal lo sintiera, lo conociera. El caballo se calmó. Mateo apareció de repente al lado del caballo de Diego. El niño levantó la mano y la colocó sobre la pierna de Diego. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento de contacto silencioso, Diego sintió algo que no había sentido en 8 años. Conexión. Mateo apretó su pierna una vez. Luego sacó algo de su bolsillo. Era la piedra lisa que había dejado días atrás. La piedra para el tirachinas. El niño la colocó en la mano de Diego y cerró los dedos de Diego alrededor de ella. Diego miró la piedra, luego al niño. Mateo señaló la piedra. Luego señaló su propio corazón. Luego señaló el corazón de Diego. El mensaje era claro: sé fuerte. Como esta piedra. Tú puedes. Diego sintió un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de hablar. Mateo corrió de vuelta a su caballo y montó. Se colocó junto a Catalina, quien observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Don Rafael dio otra orden y la formación comenzó a moverse. Diego fue rodeado por todos lados, encerrado en un círculo de jinetes que hacía imposible cualquier escape. No que quisiera escapar. No tenía a dónde ir. Y ahora, por razones que apenas comprendía, sentía que esto era algo que tenía que hacer. Tal vez no por él. Tal vez por el niño que lo había observado durante semanas y visto algo digno de proteger. Tal vez por la mujer que había apostado su futuro a que Diego era mejor de lo que parecía. Tal vez por todas las personas a las que había fallado en el pasado. Tal vez esta era su oportunidad de hacer algo bien. Mientras cabalgaban hacia las montañas, Diego cerró la mano alrededor de la piedra que Mateo le había dado. La sintió sólida, suave, perfecta. Y por primera vez en 8 años, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Pequeña. Frágil. Pero ahí estaba.